Muy bien, gracias María Elena. Esta es entonces la segunda clase de filosofía política y el tema de hoy es el utilitarismo como teoría de la justicia, es decir, como teoría política o de filosofía política. Les dejé como texto el ensayo, es un libro corto, en realidad es un ensayo más que un libro, de John Stuart Mill, que se llama El utilitarismo. El utilitarismo es el primer liberalismo bien desarrollado. No quiero decir que sea el primer liberalismo, pero lo que hacen los utilitaristas es articular el liberalismo en una teoría muy precisa, muy practicable, porque la desarrolla muy bien como una teoría ética muy simple, con un solo principio, que es el principio de utilidad, pero que es muy fácil de aplicar a cualquier área. Tiene un solo principio. La aplicación es muy dependiente del contexto, de circunstancias fácticas, y además da cuenta muy bien de un conjunto de intuiciones que creo que no solo tenían en ese momento, sino que seguimos teniendo, que es la intuición de que la felicidad es buena y de que lo mejor para el ser humano es ser feliz, donde ser feliz consiste en no sufrir, sino al contrario, tener placer, pero como vamos a ver a lo largo de la sesión, no placer en el sentido hedonista de estar tirado al sol o comer bien o no sé, lo que consideramos excesos, sino tener en general una vida más placentera que displacentera, desarrollar una vida gratificante. Y esto sería un derecho de todos. La idea no es que uno tenga que buscar su propia felicidad, sino que todos tienen que buscar la felicidad de todos, y esto nos parece, o por lo menos a mí me parece, una idea atractiva. No la estoy dando por buena, la tenemos que discutir. Y aplicado a la sociedad, la idea sería que la función del gobierno es esta, es ver que la población sea feliz. Claro que es muy vago, muy general ver que la población sea feliz, pero la teoría se puede articular y ha sido bien articulada por muchos filósofos. Muy bien. ¿De qué época Stuart Mill es? No tengo la fecha del texto, pero el utilitarismo es más o menos de 1850, y los principales exponentes del utilitarismo fueron John Stuart Mill y Jeremy Bentham, y también John Austin, pero los que más se menciona suelen ser Bentham y Stuart Mill. Me gustaría, les voy a repetir, como hago casi siempre, que me gustaría que pusieran las cámaras para ver qué cara ponen, si están aburridos, si están, no sé, haciendo otra cosa, jugando videojuegos, de eso no me voy a dar cuenta, pero a lo mejor están en el trabajo y no les dejan poner la cámara, pero en la medida de lo posible me gustaría verles las caras. Muy bien. ¿Comentarios hasta ahora? Ningún comentario. Ningún comentario. Bueno, a ver. Si le dieran una revisión, aunque sea general, al texto de Stuart Mill, o aunque sea la primera parte, algunos conceptos seguramente van a poder
a recordar en cuanto se los menciona. Una de las cosas que dice Stuart Mill es que es razonable pensar en términos de fines, Cuando uno actúa, se pregunta por qué fin está buscando. Por ejemplo, si ustedes viajan a la UASM, ya no viajan a la UASM, ese fue un mal ejemplo. Con el tiempo vamos a volver a viajar a la UASM, ahora viajamos vía virtual. Pues, se aproximan a la computadora y abren la plataforma del Google Classroom con la finalidad de tomar una clase. Pero, ¿por qué quieren tomar la clase? A ver, díganme ustedes, ¿por qué quieren tomar la clase? ¿O porque sí, porque les gusta? Dice Juan Carlos que no está funcionando la cámara. No, sí. María de Lourdes, sí. Sí, bueno. Bueno. María de Lourdes y después Juan Carlos. Ok. Bueno, sí. Estamos aquí tomando la clase porque estamos cursando una carrera. El fin sería terminar esa carrera, ¿no? Y para llegar tenemos que cursar determinadas materias. Y pues también porque queremos aprender y porque esto nos va a llevar a concluir bien, ¿no? Ese fin. A ver, Juan Carlos, tú ibas a comentar por qué tú estás tomando esta materia o por qué estás cursando alguna materia, lo que quieras decir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Pues en primer lugar, yo no llevo, la carrera que estoy cursando ahorita es en literaria. Y muy bien. Concuerdo con la compañera lo que dijo hace rato, ¿no? Bueno, lo que dijo, ¿no? Estamos cursando una carrera y el objetivo es terminarla, ¿no? Pero también aparte, a mí me interesa por las amistades que tengo en la UACM, o todo lo que se ha explotado ahora ahora sí que desde que empezó este nuevo gobierno, o desde que nuevos medios de comunicación han surgido, pues todo está en todos lados hay política, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, me gusta de alguna manera saber qué es, ¿no? De qué se trata, y al ver su materia, pues creo que es como que el primer escalón para poder saber y comprender de qué se trata la política, ¿no? Y más ahorita la política como está haciendo aquí en el país. Yo creo que ese es más mi principal interés, porque también hasta he pensado en cambiarme a ciencias políticas por la misma influencia, ¿no? que estoy teniendo, o sea, con los compañeros, y veo cómo se está dando en el país. Eso creo que ese es el principal motor que me hace estar aquí cuando estoy tomando su clase. Gracias, profesora. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, entonces tenemos la respuesta de María de Lourdes, que es porque quiere terminar la carrera y para eso necesita ciertas materias. Juan Carlos es porque quiere aprender sobre política, porque le interesa a partir de adquirió ese interés de sus compañeros y porque el contexto de la UACM y del país, entonces le interesa la política. Y Xochitl quiere adquirir conocimiento, aprender a reflexionar sobre lo que uno va leyendo. Entonces, todos tienen distintas fines, pero que los llevaron a hacer lo mismo, que es prender la computadora, ir a la plataforma de Google Classroom y buscar una liga. Entonces, la idea general aquí es, cuando actuamos buscando un fin.
Y a lo mejor ustedes podrían buscarse, bueno, ¿y cuál es el fin de que quiera terminar una carrera o aprender una carrera? Y entonces a lo mejor María de Lourdes, que quiere terminar la carrera, me va a dar la misma respuesta que me dio Xochitl, que es que quiere aprender a reflexionar. Y a lo mejor yendo un poco más allá, les interesa reflexionar sobre política o sobre filosofía. ¿Y para qué quieren reflexionar sobre filosofía? A lo mejor porque esto los hace sentirse bien, porque la reflexión es una actividad que es gratificante. Pensar, tener curiosidad, interesarse por las cosas, plantear hipótesis, conversar con otros acerca de estas hipótesis, es una actividad gratificante. Y en última instancia, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo se ubica en el contexto de mi plan de vida? Y a lo mejor uno dice, bueno, voy haciendo cosas que me resultan gratificantes porque me gusta sentirme bien, o tengo un plan a largo plazo, que es tener una carrera y trabajar de filósofo, o trabajar de escritor, si están en creación literaria, o si están en ciencias políticas, pues a lo mejor quieren ser diputados, o lo que quieran, cambiar el mundo, ¿no? La idea es que actuamos conforme a fines, y esta es la forma más razonable de actuar. Y esta es la idea que está en la base de la teoría de mí, la idea de que nuestros valores son valores de fines, y que una acción es buena cuando es buena para un fin bueno, por supuesto. Entonces, lo que se pregunta, una vez que primero argumenta que las acciones se valoran conforme a su fin, que una acción es buena cuando alcanza correctamente el fin que se propone. Defiende el razonamiento instrumental. Y entonces después se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el fin que realmente es bueno? Porque si nuestras acciones van hacia un fin, pero el fin no es bueno, entonces la acción no sería buena. Y se pregunta, ¿cuál es el fin que realmente nos parece bueno? Y lo que él propone es que todos, de manera evidente, o si no de manera implícita, presupuesta, todos buscamos la felicidad y consideramos que la felicidad es buena, pero no nada más la nuestra. Consideramos que es buena la felicidad de todos. Y entonces, si lo que es bueno es realmente la felicidad, entonces el bien moral está pensando que la felicidad es moralmente buena. Y no la de unos, sino la de todos. La de unos podría ser buena en el sentido prudencial. Uno quiere ser feliz. Pero esto no es una afirmación moral. La afirmación moral es una afirmación moral siempre es imparcial. Y esto sí lo acepta cualquier utilitarista. Que un principio de la moral es la idea de imparcialidad. Entonces, si la felicidad es buena, lo que es moralmente bueno es la felicidad de todos de una manera imparcial. Y entonces lo que propone es una concepción, que es una concepción moral, porque lo que dice es, hay algo que es bueno en sí mismo, no por razones metafísicas, sino porque es algo que la gente de hecho considera moralmente bueno, que es la felicidad. Y como es una concepción moral que la gente de hecho acepta, él lo que está proponiendo es que es una teoría moral que no solo la población, sino de hecho las diferentes filosofías morales están aceptando implícita o implícitamente. Lo que aceptan, según él, implícitamente es lo que él llama el principio de utilidad. Y el principio de utilidad lo que dice es que es buena la felicidad de todos. Y en consecuencia de que sea buena la felicidad de todos, se sigue que las acciones son buenas en la medida en que contribuyan a ese fin.
Muy bien. ¿Qué dice entonces el principio de utilidad? Dice, se debe promover la felicidad de todos o se debe aumentar la felicidad general. Muy bien. A ver, no sé si... A ver, ¿preguntas hasta aquí? ¿Qué opinan? ¿Qué consideran? ¿Está en lo correcto? ¿Está equivocado? Todavía no saben. Bueno, si todavía no saben, seguramente es porque no avanzamos lo suficiente. Porque cuando uno da una cantidad suficiente de argumentos, enseguida surgen los comentarios, muchas veces las críticas. A ver, Roberto. Pero no sería una, ¿cómo se llama? Una condición muy fuerte tratar de promover la felicidad de de la mayoría. No es de la mayoría, es de todos. Pues de todos igual, ¿no sería una condición muy fuerte tratar de promover la felicidad de todos? Ok. No Lo sé. que tenemos que tener en cuenta es que la obligación no es hacer felices a todos. Esa no es la obligación, no es hacer felices a todos. Voy a introducir acá una idea que puede que nos sirva para otras teorías también, que es la ideal regulativo. ¿Qué es un ideal regulativo? Es algo a lo cual nos aproximamos, pero que sabemos que no vamos a llegar a eso. Y lo bueno no es alcanzarlo, sino acercarse. Hay muchos fines que son ideales regulativos, sobre todo en teoría moral. Bueno, en todo, ¿no? En todo, nuestra vida. Nosotros también queremos ser felices, pero no completamente felices. Sabemos que no lo vamos a conseguir. Lo que hacemos es tratar de ser lo más felices. Muchos ideales en un estado son ideales regulativos. Por ejemplo, queremos que haya salud en la población. Sabemos que no todo el mundo va a estar completamente sano. Sin embargo, el gobierno tiene que mejorar la salud de la población. Es un ideal regulativo. Cuanto más nos acerquemos, mejor. ¿Qué más? La igualdad también es un ideal regulativo. Queremos que la sociedad sea más o menos igualitaria. Cuanto más igualitaria, mejor. Sabemos que no vamos a llegar a una igualdad completa, pero cuanto más nos aproximemos, mejor. ¿Qué más? Quiero tener un trabajo que me resulte gratificante. Este no es un ideal regulativo moral ni social, es personal, pero también es un ideal regulativo. Quiero tener un trabajo gratificante. Sé que no todo lo que pasa en mi trabajo me va a gratificar. Sé que voy a tener momentos que no me van a gustar, que a lo mejor, ¿qué puede pasar? No sé, tengo que reprobar a estudiantes y eso no me gusta. ¿Qué más? Sé que a lo mejor, no sé, voy a tener que tratar con gente que no me cae bien, no sé, algún profesor, alguna autoridad, a lo mejor justo nombran como director de colegio. No sé quién es director o directora de colegio, así que les anticipo que esto no es una afirmación sobre la realidad. Pero, digamos, a lo mejor llega como coordinadora o coordinador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales alguien que me cae mal. Entonces, no todo será gratificante en mi trabajo, pero es tengo un trabajo que es el que creo yo que me va a dar más gratificación de los disponibles, ¿no? Prefiero hacer esto, aunque ya sé que no todo va a ser fantástico, a ver qué trabajo no me gustaría. Por ejemplo, ser contadora me parecería un trabajo horrible. Hacer balances, estados de cuenta, no sé.
llevar los impuestos no sé, de un cliente, hacer declaraciones juradas, todo eso no me gustaría nada porque es un trabajo que se me hace muy aburrido, monótono y sin ninguna finalidad, reflexión filosófica. Entonces eso no me gustaría. Pero sé que en ningún trabajo va a ser gratificante todo el tiempo. Son ideales regulativos, conseguir lo mejor, aproximarnos a lo mejor. Y no es una cuestión de todo o nada. No es si no soy completamente feliz, entonces no tiene caso buscar la felicidad. No es si no estoy completamente sana, no tiene caso tratar de vivir de manera saludable. No es si no consigo todos mis objetivos, mejor me rindo. Sino que vivimos tratando de aproximarnos a aquello que consideramos la situación ideal. Y sabemos que no vamos a alcanzar la perfección. Y eso, piensa Mill, es la manera en que razonamos en materia moral. Él piensa, todos, directa o indirectamente, buscamos la felicidad. Si queremos acceder a la plataforma de Google Classroom, eso es nuestro fin inmediato. Pero nuestro fin último, según él, es queremos ser felices. Y además, él piensa que todo el mundo quiere ser feliz, salvo casos patológicos, por supuesto. Podría haber algún caso raro de alguien enfermo, no sé, que no quisiera ser feliz, pero es muy difícil. Y cree que la sociedad en su conjunto tiene este concepto de bien. Él piensa que no lo está inventando él, que es un hecho que la gente lo tiene y que él está dando cuenta por medio de su teoría de convicciones morales que tiene la población en general y que también están implícitas en las diferentes teorías éticas que había en su tiempo, que básicamente era el liberalismo, que no estaba tan desarrollado como en la teoría utilitarista, pero sí había una defensa muy fuerte de la libertad. Y críticas en ese momento a concepciones perfeccionistas como las concepciones religiosas, básicamente. Muy bien. Entonces, creo que eso responde a la pregunta. No es que busquemos que todo el mundo sea feliz, sino que busquemos que todo el mundo sea lo más feliz que se pueda. Y bueno, voy a decir dos cosas ahora. Primero voy a explicar por qué es una concepción consecuencialista, creo que ya quedó claro. Y lo segundo que voy a explicar es por qué es una concepción política. Es una teoría consecuencialista porque lo que dice es que una acción es buena por sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias respecto de la felicidad general. Esa es la única consecuencia que importa. El principio de utilidad lo que dice es que hay que aumentar la utilidad en la sociedad. ¿Pero qué significa utilidad? Utilidad es la felicidad general. Entonces, esta es una teoría consecuencialista porque mide el valor de las acciones conforme a la medida en que aumenten el bien, donde el bien es la felicidad. Y hay una idea una tesis, de que la felicidad, aunque sea difícil, se puede medir. No se puede medir con precisión, pero se pueden hacer comparaciones entre grados de felicidad y grados de sufrimiento. Y esto es lo que posibilita que uno se aproxime al ideal, porque cuanto más felicidad, mejor. Si no pudiera hacer ningún tipo de medición, que por supuesto no es cuantitativa, no podría calcular cuánto las consecuencias de una acción son buenas o malas. ¿Cuándo son buenas las consecuencias de una acción? Cuando es más la felicidad que produce que la infelicidad que produce. Él está tomando en cuenta que las acciones
pueden causar felicidad, pero también infelicidad al mismo tiempo. Por ejemplo, lo pongo a nivel individual. Si yo me voy a vacunar, por ejemplo, contra el COVID, que todavía no me toca, pero ojalá me toque, va a ser como en abril, mayo, ¿no? Me voy a vacunar. ¿Eso es un perjuicio? Pues sí, me ocasiona un sufrimiento porque me van a picar. Entonces me va a doler el pinchazo. Pero indirectamente voy a tener mayores beneficios porque yo quiero ser feliz y para ser feliz necesito estar viva y no quiero enfermarme de COVID porque es un riesgo muy alto, primero de muerte y segundo, no me gusta sentirme mal, no me gusta estar enferma, no me gusta los síntomas y sobre todo no me gustaría asfixiarme. Es una manera muy fea de morirse, entonces pues no quiero enfermarme de COVID, ni siquiera si me curo quiero llegar a estar enferma. Entonces, esa acción, la de vacunarme, tiene un pequeño sufrimiento que es que me pinchen y además que me piquen y además a lo mejor exponerme a salir de casa y a ir a un lugar donde hay mucha gente, entonces me da miedo porque tengo miedo de contagiarme, me voy a poner en una situación de estrés porque me voy a ver rodeada de gente y si soy medio paranoica me voy a sentir asustada de que me voy a contagiar, entonces ese es un mal, pero a la larga hay un beneficio mayor, que es que voy a estar viva para volver a la universidad en menor tiempo posible. Muy bien. Ahora llevemos esto al plano social. Este razonamiento individual de hay que compensar la infelicidad con el placer, lo llevo al nivel social. Entonces, si por ejemplo yo hago el sacrificio de, o ustedes si quieren, quedarse a la noche estudiando para dar examen porque quieren aprobar la materia, entonces compensan un sacrificio, quedarse a la noche despiertos, la tensión de estar estudiando, el malestar, que a lo mejor tienen sueño, les duele la cabeza, pero quieren terminar de estudiar porque mañana tienen examen, van a compensar este sacrificio con la felicidad que van a sentir mañana, el bienestar de haber aprobado la materia. Y eventualmente terminado la carrera y después pues conseguirán trabajo de asesor filosófico del presidente, si quieren. Ya tiene uno, que es Enrique Dussel, es el asesor filosófico del presidente. Pero bueno, eventualmente dentro de 10 años habrá otro presidente y necesitará otro asesor filosófico. Entonces, esto explica qué es una teoría consecuencialista. ¿Qué es una teoría consecuencialista? Una teoría ética consecuencialista es una teoría que tiene un concepto de bien moral, define el bien de alguna manera, en este caso define el bien como felicidad, y para que quede claro después tiene que definir felicidad, y lo define, como me puso acá Xochitl, justamente me puso, se entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor, y por infelicidad el dolor y la ausencia de placer. Entonces da una definición de felicidad. Este es el utilitarismo clásico. Muy bien. Entonces es una teoría consecuencialista porque da una definición de bien y define el bien de cualquier acción por su medida en la contribución a la aproximación al bien, por la medida en que aumente el bien. ¿Qué es aumentar el bien? Aumentar la felicidad, y esto significa aumentar el placer y evitar o disminuir el dolor. Entonces, ¿quedó claro por qué es una teoría consecuencialista? Nadie mueve la cabeza, ni en sentido positivo ni en sentido negativo.
Bueno, muy bien. Entonces, a ver, Roberto entendió porque es una teoría consecuencialista. Los demás no sé. El mundo, María del Lourdes, los demás. Bueno, no veo movimientos negativos consecuencialistas. Es porque da una definición del bien moral y define el bien de las acciones conforme a la medida en que contribuyen a este bien. Las acciones no tienen valor en sí mismas. Ninguna acción es buena en sí misma. Ningún tipo de acción es bueno en sí mismo. Por ejemplo, si uno dice mentir es malo, ¿quién sabe? Depende del caso. A veces será bueno, a veces será malo. Si mentir produce sufrimiento, a la larga, o inmediatamente, habría que ver, ¿no? Si yo le miento, por ejemplo, ¿a qué? ¿A quién? Le miento a mi pareja, le digo, me voy al cine y en realidad me estoy yendo con mi amante. Pues al principio no pasa nada porque no se va a enterar, pero eventualmente si se entera puede que le cause sufrimiento. O puede que no, que se ponga contento y diga, ay, por fin se consiguió otro, ya nos podemos divorciar. Entonces hay que ver cuáles son las consecuencias de la acción. Y las consecuencias de una acción pueden ser muy diferentes en diferentes contextos. Yo creo que podemos asumir que en general mentir no tiene consecuencias positivas porque cuando se conoce que una persona suele mentir, esto genera desconfianza, se deterioran las relaciones entre los seres humanos, cuando la gente no puede confiar en los demás, tiene una reacción de desconfianza, justamente de reticencia, puede haber cierta agresión cuando alguien se da cuenta de que el otro la miente. Entonces, en general, no produce buenas consecuencias mentir, pero a veces sí. Por ejemplo, si es un caso que a veces me dicen que no tengo razón, pero digo, decirle a un niño, por ejemplo, que tiene cáncer, depende. Depende. A veces si un niño tiene cáncer, se va a morir, necesita saberlo para evaluar las consecuencias de lo que hace o para pensar en el resto de su vida, pues a veces sí, ¿no es cierto? Pero podría haber un contexto en el que no. Si un niño es muy pequeño, tiene 3 años, no entiende lo que quiere decir morirse, pues tampoco tiene mucho caso que le explique. Entonces, si me dice, voy a volver a ver a la abuelita, y yo creo que no, que yo no creo en el alma y en el cielo y demás, pero yo le diría que sí. Cuando te mueras vas a volver a ver a tu abuelita y al perro y a no sé quién que se murió y te vas a encontrar con, no le diría con Dios porque eso ya sería una falsedad muy grande me parece a mí, pero vas a seguir existiendo y vas a ser feliz. Entonces puede haber mentiras que causen bien y no mal. ¿Qué más? Entonces, ¿en qué se distingue una teoría consecuencialista de una que no es consecuencialista? Básicamente una teoría deontológica. En que una teoría deontológica clasifica las acciones como malas. Por ejemplo, para Kant, que es una teoría típicamente deontológica, es una teoría basada en máximas de acción. El principal, el básico, es el imperativo categórico. Tomar a los demás como medios y nunca solo como fines. Pero, según él, de esta máxima se siguen otras, y entre ellas está la prohibición de mentir.
Kant piensa, mentir está mal. Y no está mal a veces, según las consecuencias, según los resultados. Está mal siempre. Y si está mal matar siempre. Y si hay excepciones, tienen que formar parte de la máxima. Por ejemplo, está mal matar siempre que no sea legítima defensa. Entonces, una teoría deontológica no valora los fines. Para una teoría deontológica no importan los resultados. Acá tengo que hacer un comentario, que es que realmente, aunque una teoría deontológica que es puramente deontológica, como la kantiana, nunca importan las consecuencias, hay otras teorías deontológicas que sí toman en cuenta las consecuencias. Lo que las define como teorías deontológicas es que no solo importan las consecuencias, pero a veces sí. Hay teorías así que podríamos considerar como mixtas, como por ejemplo la de John Rawls, que vamos a ver más adelante. Él se considera deontologista porque su teoría no es solo consecuencialista, pero sí a veces toma en cuenta las consecuencias. Entonces, una teoría se define como deontológica cuando no solamente considera las consecuencias. Y podríamos hablar de una teoría deontologista pura cuando nunca toma en cuenta las consecuencias. Pero este nombre se lo estoy poniendo yo. El de deontologista pura, teoría que nunca toma en cuenta las consecuencias, este nombre se lo estoy poniendo yo, y no lo leí en otro lado, pero me parece que sirve para hacer ver la clasificación. Una teoría que no toma en cuenta las consecuencias, sino el valor deontológica pura. A una teoría consecuencialista. Es aquella que únicamente toma en cuenta el valor de los fines y conforme a esos valores, las consecuencias no determinan el valor moral de una acción, aunque podrían influir. Y acá pongo la teoría de John Rawls, que vamos a ver más adelante. Y otras teorías, unas cuantas teorías están en esta categoría. Muy bien, ya expliqué por qué es una teoría consecuencialista. Las teorías consecuencialistas se distinguen de las deontológicas. Y ahora voy a explicar por qué el utilitarismo puede ser una teoría política. Ya dije que el utilitarismo es una teoría ética. Es una teoría ética. ¿Qué quiere decir que es una teoría ética? Que es una teoría que me sirve para evaluar el valor moral de cualquier acción. Cualquier acción de cualquier ser humano en cualquier momento puede evaluarse conforme al principio de utilidad. Aunque la evaluación a veces me dice que es indiferente. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿debo poner mi vaso de refresco a mi derecha o a mi izquierda? Me pregunto. ¿Qué me dice el utilitarismo? Me dice, bueno, a ver, fíjese las consecuencias. A ver, ¿qué me hace más feliz? ¿O qué hace más feliz a la población en general? ¿Que ponga el vaso a la izquierda o a la derecha? Respuesta, da igual. Entonces, la valoración utilitarista de esta acción es indiferencia moral, pero la estoy valorando, no es que no la pueda valorar. Solo que me dice que ninguna de las dos aumenta más la felicidad ni reduce la felicidad más. Entonces, da igual que haga una cosa o la otra.
Ahora considero alguna otra acción. Por ejemplo, debo, ¿qué más? Permitirle a mis perros que se suban a la cama. Esa permisión aumenta la felicidad general. Ahí depende de si considero la felicidad de los perros como aumentando felicidad y la infelicidad de los perros como disminuyendo felicidad. Como yo sí creo que importa la felicidad de los perros, entonces, según yo, sí tengo que dejar que se suban a la cama porque eso aumenta su felicidad y no disminuye la mía. De hecho, la aumenta porque prefiero la compañía de los perros. Entonces, me siento bien cuando los perros se suben a la cama, de modo tal que aumenta la felicidad de ellos y aumenta la mía, y eso aumenta la felicidad social, porque no estoy haciendo infeliz a nadie. Muy bien. Imagínense cualquier acción posible. ¿Es bueno o es malo que una acción gubernamental, ¿no? Sacar una ley que obligue a la gente ¿a qué? A no tirar papeles en la calle. Bueno, ya existe. ¿Esa ley aumenta la felicidad general o la disminuye? Tengo que hacer un cálculo. A ver, ¿qué tanto aumenta la felicidad general el hecho de que si todo el mundo la cumple, como se espera, porque le pongo una sanción al incumplimiento, entonces la mayoría de la gente va a dejar de tirar papeles en la calle, aumenta, se ve la ciudad más limpia, eso a la gente le produce cierta satisfacción porque le gusta vivir en una ciudad más limpia, y por otro lado, la infelicidad de tener la molestia de no tirar el papel es mínima, entonces la evaluación es, pues sí es mejor prohibirlo, porque se causa un pequeño beneficio, pero hay un mayor beneficio social. Si sumo la felicidad de la gente, y además considero que a la gente no le va a causar gran insatisfacción porque va a aceptar la regla. Es decir, la gente prefiere tener una ciudad limpia y prefiere que haya una regla que prohíba tirar papeles. En ese sentido, la gente no se va a sentir mal cuando se reprime de tirar el papel. Al contrario, se va a sentir buen ciudadano, se va a sentir como alguien que está manteniendo la ciudad limpia. Entonces, en este contexto, la acción de emitir esa ley sería buena. Pero también podría haber una sociedad en la cual esa ley fuera mala. En una ciudad en donde a la gente no le molestara que la ciudad estuviera sucia y si a la gente le gustara tirar papeles en la calle y se sintiera especialmente reprimido cuando se lo prohíben, entonces en ese contexto no tendría que dictar esa ley. Entonces, esta teoría es muy dependiente del contexto, porque lo que hace feliz o infeliz a la gente es muy contextual, depende de la sociedad y de las personas de esa sociedad y del contexto particular en que esté cada persona de esa sociedad. Muy bien. Entonces, es una teoría ética. ¿Por qué es una teoría ética? Porque me permite evaluar el bien o el mal de cualquier acción posible, de cualquier acción posible. Ahora bien, ¿por qué es una teoría política? Si consideramos de lo que debe hacer en política es una parte de lo que se debe hacer en general, que es lo que dijimos en la primera clase, ¿no? La filosofía política es una parte de la filosofía moral. La parte de la filosofía moral que se encarga de cómo se debe gobernar, de cómo se debe llevar el gobierno de la polis, es decir, del Estado. Entonces, como el utilitarismo es una teoría moral en general, una parte del utilitarismo es la teoría de cómo se debe gobernar. Y la parte de la ética que se refiere al gobierno es la filosofía política del utilitarismo. Entonces, nos vamos a enfocar no en el utilitarismo como teoría
moral que nos dice qué tenemos que hacer en cada situación particular, sino en cómo debe actuar el Estado. ¿Cuál es la función del gobierno? Y la función del gobierno en realidad es la misma que la del individuo, que es aumentar la felicidad general. Solo que el gobierno está en una posición para él. ¿Por qué? Porque las acciones del gobierno, por lo general, tienen efecto en la población en general. Mientras que las acciones que realizo yo tienen efectos que no van más allá, mucho más allá de donde yo estoy, ¿no es cierto? Pueden tener efectos un poco más extensos, ¿no? Por ejemplo, efectos, no sé, con los vecinos, si llamo a la policía porque pusieron la música fuerte, pues tienen efectos en mis vecinos. ¿Qué más? Si voto, puede tener un poquitito de efecto en la comunidad política general, pero muy poquitito porque mi voto no influye mucho, influye muy poquito. En cambio, el gobierno, las acciones del gobierno sí tienen efectos generales. Y si dictan una ley que regula las libertades civiles o las libertades políticas, eso sí tiene un efecto importante en la comunidad en general. Entonces, el utilitarismo va a proponer, y lo hace Mill en este artículo, si mal no recuerdo, si no está en este artículo, no importa, les voy a dar otro artículo, que también es de Stuart Mill, que se llama Sobre la libertad. Y en ese artículo lo que se ve es un principio que propone el utilitarismo a nivel político y que defienden todos los liberalismos posteriores, que es el principio de neutralidad del Estado. El principio de neutralidad del Estado es un principio muy importante que podemos decir que define prácticamente el liberalismo. Todos los liberalismos, aunque son muy diferentes, pero desde ahí en adelante todo el mundo va a defender, si es liberal, el principio de neutralidad del Estado. El principio de neutralidad del Estado es un principio es un principio político. Es un principio acerca de cuáles son los límites del gobierno, los límites de un poder justificado. Cuando el gobierno puede ejercer poder sobre la población. Y es un ejemplo de la parte de la filosofía utilitarista que es filosofía política y no filosofía moral. ¿Por qué? Porque me dicen cómo debe... perdón, Rocío, no te entendí. Perdón, profe, por interrumpirla. Que si lo podía repetir, por favor. Sí, todavía no dije qué dice este principio. Lo que estoy diciendo es que es un principio básico para el liberalismo y que lo propone el utilitarismo. Y ahora sí voy a decir lo que dice. Se llama, así lo nombramos, el principio de neutralidad del Estado. Y lo que dice el principio es que el Estado no puede poner límites a la acción de ningún individuo, ni de nadie, excepto en el caso de que esa acción perjudique a otros. Entonces, es el principio de que el Estado tiene que ser neutral respecto de cualquier parte de la vida de cualquier ser humano que no perjudique a terceros. Solo se puede limitar la conducta de alguien si perjudica a otros. Cuando la acción de alguien o la forma de vivir de alguien, el plan de vida de alguien no perjudique a terceros, entonces esa parte de la vida de uno es privada y el Estado no tiene derecho a intervenir. Entonces es un límite muy importante a lo que puede ser alcance, a lo que puede estar en el alcance de las acciones estatales. Y este principio
principio es muy intuitivo, pero cuando vamos a verlo en detalle, nos damos cuenta de que fue un cambio muy importante en el momento, desde el momento en que se postuló. Este principio presupone una distinción entre dos ámbitos, el ámbito de la vida privada y el ámbito de la vida pública. ¿Qué es la vida pública? La vida pública es la vida en la cual uno interactúa con otros. No quiere decir que uno sea gobernante o sea, tenga alguna actividad política, sino simplemente un acto que no es privado es un acto que afecta a otros, que afecta de manera más o menos importante a otros. Mientras que aquella parte de la vida del individuo que no afecta a terceros, o más bien que no perjudica a terceros, es un área en la cual el Estado no se puede meter. Y esto es un principio político importantísimo. Voy a poner algunos ejemplos. Primer ejemplo, libertad de culto. ¿Puedo yo tener una religión falsa? Bueno, si me preguntan a mí, todas las religiones son falsas. Pero hay gente que no cree eso, hay gente que cree en alguna religión y que cree que hay religiones verdaderas, bueno, cree que hay una verdadera y que las demás son falsas. De hecho, todos los que tienen una religión creen que la suya es verdadera y las demás son falsas. Muy bien. El hecho de que yo profese una religión, por ejemplo, el Islam, ¿perjudica a otros? ¿Qué piensan ustedes? Supongamos yo me convierto al Islam hoy. Y a partir de mañana empiezo a cumplir los preceptos del Islam. Me pongo mi hijab, empiezo a rezar 5 veces por día, hago ayuno en el Ramadán. ¿Perjudico a alguien? No perjudico a nadie. Entonces, ¿puede el Estado prohibirme que sea musulmana? No. ¿Puede prohibirme que sea judía? Bueno, a eso sí no me puedo convertir porque me lo prohíbe el mismo judaísmo, pero supongamos que me casara con un judío, ahí sí. ¿Me lo puede prohibir? No me lo puede prohibir. ¿Por qué? Porque no perjudico a otros. Ahora, supongamos que yo me convirtiera a una religión que me obliga ¿a qué? No sé, a matar a mi tercer hijo, ¿no? El primero es el primogénito, el segundo es sacerdote y el tercero hay que matarlo. Estoy inventándome una religión. Bueno, ¿puedo tener esa religión? Cada quien es libre de elegir la religión que uno quiera. ¿Puedo elegir esta, que me obliga a matar a mi tercer hijo? De hecho, sí puedo tener la religión, lo que no puedo es matar al tercer hijo. Entonces, no me van a prohibir toda la religión. Sí puedo tener la religión, pero realmente el ejercicio de esta religión va a estar limitado. Entonces, hay una medida en la cual yo puedo creer algo, pero no puedo realizar las acciones que mis creencias me obligan a hacer. Porque parte de esa religión me obligaría a afectar a terceros, ¿no? Si afecto a terceros, eso ya no lo puedo hacer. La creencia en sí mismo no perjudica, pero sí perjudica el ejercicio de esa religión. Entonces, supongamos, hay formas de algunas religiones, hay interpretaciones del Islam, interpretaciones, quiero poner énfasis en eso, porque el Islam en general no lo dice, que prohíbe que se eduquen las mujeres, ¿no? No es lo que dice el Corán, al contrario, en el Corán Mahoma educaba a hombres y a mujeres, de hecho la mujer era la encargada
educar a los hijos, entonces, pues de ninguna manera la mujer estaba excluida de la educación, pero hay versiones actuales de grupos extremistas islámicos que no permiten que las mujeres se eduquen. Supongamos que viniera un grupo de estos musulmanes extremistas a México y que entonces no quiere mandar a sus hijas a la escuela. ¿Podría hacer esto? No saben. No saben. La pregunta clave es si las estoy perjudicando. Si estas personas están perjudicando a sus hijas. Entonces habría que ver el contexto, ¿no? Si las educan igual en la casa, no habría problema, porque igual las están educando. Pero si les prohíben estudiar y no las educan en la casa y no les enseñan a leer y escribir, entonces sí las están perjudicando. Porque no les están permitiendo ejercer un principio básico, que es la libertad. La libertad es el instrumento por excelencia que nos permite buscar nuestra propia felicidad. Entonces, por lo menos según las creencias que en general tenemos hoy en día, mucha gente, que creo que comparto con muchos, aunque podría estar equivocada, creo que la educación es esencial para la felicidad y para el ejercicio de la libertad. Entonces, yo creo que si a mí me prohíben educarme, sí me están perjudicando. Y hoy en día se considera que la educación es un derecho básico. Casi todo el mundo cree que la educación es un derecho básico. Entonces, estas personas podrían ejercer su religión, pero no podrían prohibirle a sus hijas educarse. Podrían hacer otras cosas, rezar 5 veces por día, vestirse como quisieran, pero no podrían limitar los derechos de sus hijos. ¿Están afectando a terceros? Claro que sí, los hijos son terceros. Los hijos son, bueno, ¿qué quiere decir tercero? En realidad sería segundo, ¿no? Porque está el uno y el otro. Cualquiera que no sea uno es el otro, un tercero. ¿Qué más? Los testigos de Jehová. Hay muchísimos en México. ¿Se puede ser testigo de Jehová? Por supuesto. Los testigos de Jehová no creen en la evolución, creen que el mundo empezó con Adán y Eva, que no tiene más de 5.000 años. ¿Pueden creer eso? Pues sí, si quieren lo pueden creer. No están perjudicando a nadie. Pero algunos de ellos, no todos, tienen algunas creencias que perjudican a otros. Básicamente el tema de las transfusiones de sangre. Si una persona necesita una transfusión de sangre, va al hospital y le dicen, tiene que hacerse una transfusión de sangre. Uno dice, no quiero porque soy testigo de Jehová y lo que Dios me manda yo lo acepto, entonces no voy a intervenir en la acción divina y no me hago la transfusión de sangre. ¿Tiene derecho? Sí, tiene derecho porque no está dañando a nadie. Pero supongamos que esa misma persona tiene un hijo y que el hijo necesita una transfusión de sangre, el hijo tiene 5 meses y por lo tanto el niño no puede decidir. El médico le dice necesita una transfusión de sangre, la madre dice no, porque soy testigo de Jehová. El niño está en peligro de muerte. ¿Qué hay que hacer? Ustedes son el médico. ¿Qué harían? ¿El médico o la doctora?
Bueno, pues yo como médico o como enfermero, pues el ver ese tipo de casos yo creo que haría firmar una responsiva al familiar del paciente, porque nosotros como médicos estamos haciendo lo posible por salvarle la vida. Pero si esta persona es testigo de Jehová y por sus creencias no se lo permite, pues haría firmar una responsiva de que si el paciente llegase a fallecer, pues es su responsabilidad. No es suficiente, no es suficiente. Estás dejando morir al niño, no es suficiente. Lo que tienes que hacer es una denuncia y pedir que intervenga la autoridad para que el juez te autorice a hacerle la transfusión. Porque esta persona no tiene derecho a matar a su hijo. No tiene derecho. Él puede tener las creencias, ella puede tener las creencias que quiera, pero no puede negarle a su hijo la transfusión de sangre. Eso afecta a terceros. Otro ejemplo, también los testigos de Jehová no creen en ídolos. Y como no creen en ídolos, no idolatran a la bandera. Entonces en la escuela, cuando todos los niños saludan a la bandera, los niños que son testigos de Jehová, siguiendo instrucciones de sus padres, pues no saludan a la bandera ni realizan los homenajes correspondientes. ¿Pueden hacer esto? Respuesta desde el utilitarismo, ¿eh? La respuesta es que sí, no está dañando a nadie por no saludar a la bandera. No tiene ninguna obligación de saludar a la bandera. No está perjudicando a terceros. A la bandera le da igual. Aquí me puso María Elena. Se debe respetar la religión y si se firma la responsiva, tengo una cosa cercana de una amiga en el que pasó y la policía no pudo hacer nada. Eso es lo que pasa en la realidad. Lo que yo les digo es lo que un utilitarista diría. Un utilitarista diría, hay que salvar al niño. El Estado sí puede intervenir. El hecho de que en este caso la policía no haya intervenido es una cuestión práctica. Yo creo que si hubieran ido a un juez, el juez se hubiera intervenido. A lo mejor la policía no se quiso meter, habría que ver el caso. Pero yo creo que en otro, no sé, habría que ver por qué no puede intervenir la policía. Yo hubiera insistido, hubiera ido al Poder Judicial directamente si la policía no me hacía caso. ¿Por qué? Porque yo también creo que uno es libre de creer lo que crea siempre y cuando no perjudique a terceros. Y si uno tiene una obligación especial de cuidado, como tienen los padres con los hijos, uno es especialmente responsable de que no le pase nada a los hijos y omitir el cuidado, tiene los mismos efectos que una acción. Si yo le niego una transfusión a un bebé, lo estoy matando. En el caso, por supuesto, de que sea un caso grave. Entonces, los casos en donde las acciones de uno interfieren, afectan la vida de otros de manera importante, no de manera superficial, porque ahí uno tendría derecho, ¿no? Esos casos son los casos en donde el Estado sí puede intervenir. Pero si uno no daña a otros, tener una religión, tener un sistema de creencias, uno puede tener todas las creencias falsas, incluso absurdas que quiera, no hay ningún problema en que uno tenga creencias falsas, a uno no lo pueden obligar a ser racional tampoco. No hay una obligación moral de ser racional, excepto que uno daña a terceros. Si yo tengo la creencia irracional de que mis hijos son superhéroes y pueden volar, y los aviento por la ventana, no tengo permitido hacer eso. Pero sí tengo el derecho de creer si quiero que mis hijos son superhéroes y no sé,
que son el Mesías, que van a redimir al mundo, siempre y cuando no les cause conflictos psicológicos serios, mi grado de locura, tengo derecho a tener las creencias que me parezcan. Muy bien. ¿Por qué digo que este principio es un principio importante? Porque hasta el momento en que se desarrolla el liberalismo, que es decir, se desarrolla el liberalismo es algo muy vago, ¿no? El liberalismo se desarrolló a lo largo de los siglos. Un momento muy importante fue la Revolución Francesa, en donde se declaró no solo la libertad de todos los seres humanos, sino la igualdad de todos los seres humanos, y esto es un principio muy importante del liberalismo, no solo la libertad, sino también la igualdad. Y el liberalismo reconoce las dos cosas, el utilitarismo, perdón, reconoce la igualdad de todos los seres humanos en el sentido de que todos tienen derecho a la felicidad y reconoce la libertad como herramienta para llegar a la felicidad. Muy bien. ¿Qué tipo de medidas de gobierno están prohibidas? Hasta el momento en que se desarrolla el liberalismo, los gobiernos o el sistema político representaba, como siempre lo hace, igual que ahora, representaba las convicciones morales de la sociedad. Y la sociedad era muy religiosa. Entonces, los principios jurídicos reflejaban, y muchas veces todavía reflejan, principios religiosos. Entre esos principios religiosos había principios que sancionaban acciones que no perjudicaban a terceros. Por ejemplo, básicamente ahí está la moral sexual. ¿Qué pasa con las acciones de tener relaciones sexuales con otra persona sin casar? ¿Eso perjudica a alguien? Que uno se acueste con el novio o la novia. Actualmente no creemos que esté mal. Sin embargo, en el siglo pasado todo el mundo pensaba que estaba mal. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la iglesia. Bueno, no la iglesia, la religión católica. La iglesia lo prohíbe porque supuestamente está prohibido por la religión. Entonces, esto tenía consecuencias jurídicas. Sí, era un pecado, claro. Pero que algo sea un pecado en sí mismo, ¿hay que prohibirlo porque sea pecado? Digo, jurídicamente. El Estado no tiene por qué meterse en que la gente no sea pecadora. Si uno quiere irse al infierno, pues es cosa de uno. No es cosa del Estado. Sin embargo, esto sí tenía consecuencias jurídicas. Por ejemplo, no es que a uno lo llevaran preso por acostarse con la novia o con el novio, pero había una diferencia, por ejemplo, entre la categoría jurídica de lo que se llamaban hijos legítimos e hijos naturales. Los hijos legítimos tenían más derechos que los hijos naturales. Entonces sí había consecuencias jurídicas. ¿Qué más? Bueno, el matrimonio. ¿Qué efectos jurídicos tiene? Tiene efectos importantes para la herencia. Si no hay testamento. Si no hay testamento, entonces la esposa hereda una parte. ¿Qué pasa si la pareja, uno no está casado con la pareja? El concubino o la concubina, ¿hereda? Hoy en día sí, pero antes no. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un sacramento y la consagración religiosa del matrimonio es lo que le da efectos jurídicos, entonces tenía relevancia la religión. Muy bien. El utilitarismo empezó a discutir el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Es la idea de que el Estado imponga a la población maneras de conducta que hacen a la población virtuosa. Como la población tenía una concepción religiosa de la vida, entonces se consideraba que había acciones que eran virtuosas y otras que eran viciosas.
Entonces uno podía sancionar, usando esta idea del vicio, conductas que no perjudicaran a nadie. Y algunas de estas son, por ejemplo, las conductas sexuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el adulterio? El adulterio era delito penal. Hasta hace, de hecho, no mucho tiempo, el adulterio era un delito que estaba en el Código Penal. ¿Por qué se consideraba tan grave el adulterio? ¿Porque perjudicara a otros? Si uno lo piensa un poco, pues no es que uno no perjudique a la pareja cuando le es infiel, pero no es un perjuicio grave. La razón por la cual se consideraba grave era porque la religión lo sanciona de manera muy importante. No era porque se perjudicara a la pareja, era porque se consideraba inmoral, se consideraba que era un pecado muy importante. Y ahí otra vez me vuelvo al Islam. Hay países que condenan a muerte el adulterio. ¿Por qué? Porque es gravísimo. ¿Porque perjudica a otros? No, porque es un pecado grave. Entonces, son sistemas en donde el derecho lo que busca no es evitar que los individuos se dañen entre sí, y no están buscando la felicidad de la población, sino la perfección del individuo. Y esto explicaría por qué prohibir, por ejemplo, las drogas. ¿Por qué prohibir que la gente se drogue? ¿Por qué prohibir la marihuana, la heroína, el LSD y todas las drogas que hay ahora que yo no conozco? Puede haber dos razones. Una es que es un vicio. Si es un vicio, entonces una teoría perfeccionista lo prohibiría. ¿Por qué? Porque están obligando a la gente a ser virtuosa, a no ser viciosa. En cambio, desde una concepción liberal que acepta el principio de neutralidad del Estado, no se puede prohibir una droga si no causa daños a terceros. Entonces, es muy difícil justificar, por ejemplo, por qué está prohibida la marihuana. Porque la marihuana es una droga que lo que hace es deprimir el sistema nervioso, igual que el alcohol. No causa excitación, la gente se vuelve tonta. Bueno, se adormece, se relaja. No quiero poner ningún calificativo. Pero para un liberal que acepta el principio de neutralidad del Estado, le pueden prohibir a uno que se drogue si esa droga no va a hacer que uno mate a otro, ni que robe, ni que lesione. En principio no. Entonces es muy difícil desde el liberalismo prohibir conductas que dañan al propio individuo, pero no dañan a otros. Otro ejemplo, el suicidio. Por supuesto no le pueden a uno prohibir que se suicide porque no se puede sancionar. No me pueden llevar preso si me maté. Pero lo que sí estaba sancionado es la asistencia al suicidio. ¿Por qué se sanciona la asistencia al suicidio? Cuando se sanciona. Y antes estaba prohibido, claramente prohibido. Ahora se discute si permitirlo o no permitirlo, a veces está prohibido, a veces no. ¿Ustedes por qué creen, cómo razonarían acerca del tema de la asistencia al suicidio? ¿Creen que hay que sancionarlo o no? Pues yo diría que no, pero solo en algunos casos, por ejemplo, si fuera una enfermedad que causara mucho dolor, pues yo creo que, pero bueno, en mi caso yo preferiría mejor ya terminar con el dolor y no seguir sufriendo.
Claro. ¿Alguien más? A ver, Pero, por ejemplo, Lourdes. si alguien opta por suicidarse, o sea, tampoco no está perjudicando a nadie, ¿no? Es su decisión, o sea, solo es sobre su propio ser, ¿no? Tampoco creo que estaría mal, tampoco podría sancionar a alguien, no lo sé. Muy bien. A ver, Juan Carlos dice, sí hay que sancionarlo porque afectas a terceros emocionalmente en algunos casos. Xochitl Vianey dice, dependiendo de la situación, tomar decisiones. Muy bien. Todos tienen razón en su contexto, ¿no? Si alguien dice, no perjudica a nadie el que se suicida, por lo tanto, el que se suicida no está haciendo nada malo desde el punto de vista utilitarista, porque no perjudica a nadie. Desde el punto de vista del principio de neutralidad, no perjudica a nadie. Y entonces el asistente al suicida, el que lo ayuda, tampoco está perjudicando a nadie, porque está matando a alguien que se quiere suicidar. Entonces no le está perjudicando, le está ayudando. Muy bien. Yo opino igual que María de Lourdes. Siento que no debería sancionarse porque es decisión de cada uno. Muy bien. Ahora también me había puesto a alguien que sí perjudicaba a otros. Juan Carlos dice, sí hay que sancionarlo porque afecta a terceros emocionalmente. Eso es verdad. Una madre que se suicida cuando tiene 3 hijos chiquitos o 5 hijos chiquitos, no podemos decir que no perjudique a nadie. Lo que hay que hacer ahí es comparar cuál es el daño para uno mismo si no se suicida. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo daño para uno si no se suicida? Si el daño es suicidarse. Bueno, lo que tenemos que ver es que a veces una persona está sufriendo, que es lo que me decían recién. Hay que ver si tiene una enfermedad, por ejemplo, grave y está sufriendo, una persona que tiene un cáncer terminal o una enfermedad que tiene dolor crónico, está sufriendo. Entonces, ¿va a causar daño a otros? Sí. Si tiene hijos, si tiene pareja, van a sufrir. Sin embargo, el sufrimiento de uno puede ser mucho mayor. Y en general, las decisiones sobre la vida de uno son mucho más importantes en la vida de uno que en la vida de los demás. Si yo tengo hijos, habría que ver también qué edad tienen. Si son chiquitos, los puedo traumar para toda su vida y yo creo que eso sí habría que tenerlo en cuenta. Pero si son adultos, sí les va a afectar, se van a poner tristes, pero van a seguir viviendo y su plan de vida no va a cambiar tanto como mi propio plan de vida de matarme. Entonces, lo que hay que hacer ahí es ver qué tanto afecto a los demás, que siempre hay alguna afectación, pero lo que yo hago, si me afecta principalmente a mí, sí sería una decisión mía personal. Entonces, si yo decido suicidarme, estando además en condiciones mentales sanas, por supuesto, si estoy tomando una decisión en una depresión profunda, ahí realmente no soy libre, estoy siendo afectada por una situación patológica, no estoy pensando bien y me estoy perjudicando a mí misma. Si me dejan que me suicide en una depresión profunda, ahí sí no estoy actuando de manera libre. Pero si yo libremente tengo una enfermedad seria, una enfermedad crónica dolorosa, o tengo una enfermedad terminal y voy a vivir 3 meses o 1 año, pero si vivo tengo que pasar por quimioterapia, sé que la quimioterapia me va a destruir, y además también voy a hacer sufrir a mi familia durante el proceso de la enfermedad. No sé ustedes, pero yo conozco varios casos de cáncer y realmente afecta a toda la familia y hace sufrir a todo el mundo. Entonces, ¿qué diría un utilitarista? Diría, pues acá para reducir el sufrimiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que se suiciden. Es lo mejor para la persona y es lo mejor para los demás. Ahora, y si esto es así, entonces, ¿qué pasa con la asistencia al suicidio? No habría ningún problema e incluso en algunos casos, después les puedo mencionar un caso muy bueno, puede ser que la ayuda sea necesaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno no puede suicidarse.
¿Por qué? Porque uno puede estar tan enfermo que no puede. Puede que yo esté en la cama de un hospital y que no me pueda levantar y que necesite que alguien me ponga una sobredosis de morfina. En ese caso, estaría completamente justificado. Ahora, ¿por qué está prohibido? En algunos países en que está prohibido, ¿y por qué se tardó tanto en aceptarlo? La razón principal es religiosa. Si alguno de ustedes es católico, seguramente estará pensando, uno no es dueño de su vida, la vida nos la da Dios y Dios nos las tiene que quitar, no somos quien para decidir sobre la vida, porque la vida no es nuestra, es de Dios. Y eso es incorporar al sistema jurídico un determinado conjunto de creencias religiosas y permitir que el Estado se meta en la vida privada de las personas. Porque a lo mejor es verdad que la vida es de Dios, no lo voy a discutir. Puede que sea verdadera la religión. Sin embargo, si uno se suicida y toma una vida que no es de uno, sino es de Dios, sigue siendo un asunto privado. No está perjudicando a nadie. Se perjudica a sí mismo. Si uno se va al infierno, es cosa de uno. Entonces, otra vez, el Estado no tendría que meterse. La razón por la cual la asistencia al suicidio se prohibió durante tanto tiempo, incluso en condiciones en donde es clarísimo que se está ayudando a la gente, porque está sufriendo, no tiene posibilidades de recuperarse, le están dando medicina paliativa, y sin embargo no se permite lo que se llama la eutanasia activa. ¿Por qué? Por razones religiosas. Entonces, el utilitarismo, como ejemplo del liberalismo en general que se estaba desarrollando, empieza a combatir pensamiento tradicional, pensamiento basado en valores sociales religiosos. Y empezó a crear todo un ámbito de vida privada en donde se prohíbe la interferencia del Estado, y esto cambió muchas leyes. Y además hubo un cambio social muy importante. Es la época en la que empieza el feminismo, empiezan a estudiar las mujeres, empiezan a tener más participación en la vida activa. Las mujeres, por ejemplo, empiezan desde el feminismo a discutir los roles socialmente asignados. Hasta ese momento, la mujer era buena mujer si se quedaba en la casa, cuidaba a los hijos y le obedecía al esposo. Esta es la concepción cristiana, o en Estados Unidos la concepción luterana o protestante, el cristianismo que tengan allá. Y lo mismo en Inglaterra. Y en Europa en general. Se empiezan a discutir los roles sociales. ¿Por qué? Porque lo que se pone como por delante es la felicidad. Entonces, a mí como mujer, ¿qué me importan los roles sociales? Yo quiero ser feliz. No tengo que ser la mujer virtuosa que se queda en la casa y reza todo el día y lleva a los niños a catequesis. Lo que tengo que hacer es lo que quiera. Y si quiero, puedo estudiar. Y si quiero, voy a trabajar. Y si a mi esposo no le gusta, pues que se vaya a vivir, pues que me deje, que se vaya, porque también en ese momento empiezan a aparecer las leyes de divorcio. Bueno, la época hippie, eso es después, ¿no? Pero eso va llevando. El liberalismo, por un lado, bueno, hay muchas razones para la época hippie, ¿no? También tiene mucho que ver con la posguerra, pero también tiene mucha importancia este desarrollo filosófico en favor de la libertad y en favor de la búsqueda de la felicidad y no de la búsqueda de la virtud. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Sí, ¿no? A ver, empezamos. 2:30. A ver, sí, está bien. Ya estaba pensando si se nos había terminado la hora o todavía teníamos media hora. Muy bien, entonces, preguntas finales, ya estamos fuera de tiempo, puede haber gente que tenga otra clase, entonces preguntas finales cortitas para que nos para
próxima. ¿No? Las piensan para la próxima. Tienen ahí el texto de utilitarismo. Hay otros que les recomendé, pero les voy a subir on liberty, les voy a subir sobre la libertad. Es otro ensayo de Stuart Mill. Y vamos a pensar en el utilitarismo como teoría política, justamente, aunque también es una teoría moral, por supuesto, pero la parte que nos habla de cómo tiene que actuar el gobierno es la parte del utilitarismo que es teoría política. Muy bien, entonces, pues aquí dejamos y nos vemos el lunes a la misma hora. Muchas gracias por haber participado. Gracias, profe. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego.